De niño destinado a la grandeza, a una de las figuras más controvertidas e incomprendidas de Hollywood. ¿Qué diablos le pasó a Jaden Smith? ¿Cómo es que aquel chico dulce e inspirador que conmovió al mundo en busca de la felicidad terminó transformándose en un símbolo de rareza, misterio y teorías sombrías? Algunos dicen que enloqueció, otros creen que fue controlado. Y hay quienes juran que Jaden Smith es solo la punta visible de algo mucho más profundo y oscuro dentro de la industria del entretenimiento. Detrás de los focos, el niño que un día fue el orgullo de Will Smith pasó a ser visto como un enigma andante, ropa extraña, frases sin sentido, miradas vacías y un comportamiento que nadie puede explicar. ¿Sería un grito de libertad o una petición de auxilio? La verdad es que Jaden siempre ha estado rodeado por un aura de misterio. Desde pequeño, su vida fue un experimento. Fama precoz, éxito mundial, expectativas absurdas y una presión que pocos soportarían. Luego vino el fracaso, las críticas despiadadas, el aislamiento y el renacimiento de un alma rebelde, un ciclo que alimentó algunas de las teorías más perturbadoras de Internet. Hay quienes dicen que fue manipulado por su discográfica, que su padre controla cada paso de su vida o que fuerzas ocultas actúan entre bastidores en Hollywood. Otros creen que toda esa locura es una forma de resistencia, un artista intentando romper el molde, incluso si el precio es parecer loco a los ojos del mundo. Sea como fuere, la jornada de Jaden Smith es un laberinto donde fama, dolor, arte y conspiración se cruzan de forma peligrosa. Y lo más aterrador es que, detrás de todo esto, quizás exista una revelación que pocos están preparados para escuchar. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Esto no es solo un gesto simple, es lo que hace que YouTube entienda que este tipo de contenido merece ser mostrado a más personas que buscan historias reales y revelaciones impactantes. Tu clic ayuda a este canal a seguir trayendo investigaciones profundas y narrativas que los medios no tienen la valentía de mostrar. Y ya te aviso, mira hasta el final, porque la última revelación de este vídeo te dejará verdaderamente impactado. Era el año 2006. Hollywood respiraba un aire de renovación y el mundo del cine se preparaba para conocer un nuevo nombre que, en cuestión de semanas, pasaría de ser un simple niño a una promesa mundial. Jaden Smith, el hijo del legendario Will Smith, una de las estrellas más carismáticas y queridas de la historia del cine, nacía artísticamente ante las cámaras con solo 8 años de edad. Pero lo que parecía un simple inicio de carrera sería, en realidad, el comienzo de una jornada marcada por expectativas, amor paterno y una presión inimaginable. Desde muy pequeño, Jaden creció en medio de reflectores, guiones y aplausos. Veía a su padre interpretar papeles intensos, cargar películas enteras sobre sus hombros y transformar emociones en arte. Will Smith era el héroe dentro y fuera de las pantallas, el modelo de perfección que el público amaba. Y Jaden, como cualquier niño, quería ser exactamente como él. Pero lo que comenzó como admiración pronto se transformaría en una sombra que lo seguiría por toda la vida. Cuando el pequeño Jaden fue elegido para actuar junto a su padre En busca de la felicidad, nadie podía imaginar el impacto que aquella película tendría no solo en su carrera, sino en la historia del cine moderno. La producción era una narrativa real, cruda y profundamente humana, la lucha de un hombre que pierde todo, pero no desiste de su hijo. Y lo más curioso es que, para Jaden, la historia no era solo un guión. Era una extensión de su propia relación con su padre. Will Smith no estaba solo interpretando un personaje, estaba viviendo la esencia de la paternidad ante millones de personas, y el hijo, aún tan joven, sentía cada palabra, cada gesto, como si todo aquello fuera real. Durante las grabaciones, había momentos en que Jaden olvidaba que estaba actuando. Lloraba de verdad, sonreía de verdad, sufría de verdad, y quizás por eso la película conmovió a tanta gente. Porque aquella conexión no era ensayada, era genuina. Era el amor de un padre y de un hijo retratado de forma tan auténtica que desbordaba de la pantalla al corazón del público. La actuación de Jaden fue tan natural que muchos críticos se preguntaron cómo un niño tan pequeño podía transmitir tanta emoción sin parecer forzado. Era como si ya naciera con el talento en los ojos, con la capacidad de transformar silencio en sentimiento. El mundo se encantó con aquel rostro inocente, con la pureza de un chico que parecía destinado a algo mayor. Pronto, los premios comenzaron a llegar. Jaden ganó reconocimiento internacional, venció en categorías de mejor actor joven y fue citado por revistas y programas de televisión como la nueva revelación de Hollywood. La prensa lo llamaba el pequeño prodigio, la nueva generación del talento Smith. Era el símbolo del éxito precoz, el retrato perfecto del hijo que sigue los pasos del padre. Pero lo que pocos percibían es que, detrás del brillo de las cámaras, comenzaban a hacer un peso invisible,
el peso de ser el hijo de Will Smith. Con cada elogio, una sombra crecía. Con cada premio, la comparación se volvía más cruel. Hayden no era solo Hayden, él era el chico que Will Smith puso en el cine. Y esa frase, aparentemente inofensiva, sería el inicio de un conflicto interno que lo acompañaría por años. Aún así, en aquel momento, nada de eso importaba. Hayden estaba viviendo el sueño. Los viajes, las entrevistas, los aplausos. La sensación de que el mundo entero lo admiraba y creía en su talento. Se había convertido en una inspiración para miles de niños, la prueba de que el destino podía construirse con esfuerzo, valentía y un poco de suerte. Pero lo que nadie contaba era que ese mismo destino cobraría un precio. Durante el rodaje de En busca de la felicidad, Hayden aprendió más de lo que cualquier manual de actuación podría enseñar. Vio cómo la fama cambia a las personas, cómo el éxito puede ser un espejo peligroso y cómo el amor entre padre e hijo puede mezclarse con las presiones de una industria que no perdona. Will Smith, orgulloso, veía a su hijo brillar y creía estar abriendo las puertas para un futuro glorioso. Pero sin percibirlo, quizás también estaba empujando a Hayden hacia un camino lleno de exigencias, expectativas y miradas que nunca lo verían como un artista independiente. Después del lanzamiento de la película, Hayden pasó a ser conocido mundialmente. Los niños lo imitaban, los padres lo citaban como ejemplo y los críticos lo señalaban como el chico que hacía llorar al mundo sin decir una palabra. Lo tenía todo: fama, talento, dinero y el apellido más poderoso de la industria. Pero lo que nadie imaginaba es que aquella sonrisa de niño escondía una inquietud que crecería con el tiempo. Hayden amaba actuar, pero también sentía que vivía a la sombra de su padre, como si el mundo nunca lo viera por lo que realmente era. Quería ser visto, pero a su manera. Y esa búsqueda por su propia identidad sería la llama que encendería los próximos capítulos de su historia, capítulos llenos de gloria, dolor, rebeldía y un deseo incontrolable de ser libre. Porque allí, en aquel set de filmación, no nacía solo una estrella infantil. Nacía un alma que un día intentaría romper todas las cadenas de la fama, aunque para eso tuviera que enfrentarse al mundo entero. Después de conmover al mundo junto a su padre, Hayden Smith estaba a punto de dar el paso más importante de su carrera. Era 2010, y todo Hollywood tenía los ojos puestos en él. Ya no era solo el niño de En busca de la felicidad, sino ahora el protagonista de una superproducción que prometía redefinir la imagen de la joven estrella. Karate Kid no era solo una película. Era una prueba de fuego, un desafío que pondría a prueba no solo el talento de Hayden, sino también su resistencia física, emocional y mental. El proyecto era audaz, un remake de un clásico adorado por millones, y eso por sí solo ya era una presión absurda. Pero, esta vez, el público y la crítica no verían a Hayden como el hijo de Will Smith. Él sería el rostro que llevaría solo uno de los títulos más icónicos de la historia del cine. Y la responsabilidad era gigantesca. Desde el primer día de rodaje, Hayden se dio cuenta de que ese papel cambiaría todo. La rutina era brutal. Entrenamientos intensos de artes marciales, clases de disciplina, ensayos de lucha, coreografías exhaustivas y una preparación física que dejaría agotado a cualquier adulto. Jackie Chan, su compañero de escena y maestro dentro y fuera de las cámaras, quedó impresionado con el compromiso del chico. No se quejaba, no pedía pausas, e incluso cuando el cuerpo ya pedía descanso, Hayden insistía en continuar. Era un niño intentando probar al mundo que podía ser más que un apellido famoso. Y lo consiguió. Cuando la película se estrenó, el impacto fue inmediato. Karate Kid fue un fenómeno global. Salas repletas, aplausos, lágrimas y una ola de empatía que recorrió continentes. El público veía en Hayden no solo un personaje, sino un reflejo de su propia lucha por la superación. Inspiraba a niños, jóvenes y adultos. De repente, estaba en todas partes: entrevistas, portadas de revistas, programas de televisión, eventos de gala. El nombre Hayden Smith se convertía en una marca, un sinónimo de éxito y determinación. Pero, al mismo tiempo que el brillo aumentaba, las sombras también comenzaban a acercarse. Porque cuanta más fama se conquista, más cobra. Y Hayden estaba a punto de descubrir el precio de aquello que tanto había soñado. La fama parecía perfecta por fuera, pero por dentro era un juego psicológico pesado. Las agendas eran interminables, los compromisos parecían no tener fin, y la infancia, aquella fase simple y libre, desaparecía lentamente. Ya no podía salir a la calle, jugar con amigos o tener una vida normal. Cada paso era observado, cada expresión era comentada, cada elección era analizada por miles de personas. Para la industria,
Haden se había convertido en un producto. Las reuniones no hablaban sobre sentimientos, sino sobre ganancias, campañas, metas y contratos millonarios. De repente, un niño de apenas 12 años cargaba sobre sus hombros el peso de expectativas globales. Y lo más cruel era darse cuenta de que, en medio de todo esto, nadie preguntaba si él era feliz. El público veía el éxito, las sonrisas, los premios. Pero entre bastidores, Haden comenzaba a sentir el vacío de quien ya conquistó la cima y no sabe lo que viene después. En silencio, intentaba mantenerse firme, mientras las presiones crecían. Los directores exigían más. Los fans esperaban la perfección. Los medios lo comparaban con su padre, con otros actores, consigo mismo. Y el chico, que antes veía la fama como un sueño, comenzaba a verla como una prisión dorada. Lo que debería ser un momento de celebración se transformó en una fase de exigencia constante. Cada pequeño error era amplificado, cada gesto juzgado, y la inocencia que le quedaba a Haden se perdía un poco más con cada crítica. Aún así, intentaba encontrar el equilibrio. En medio de la locura de las grabaciones y los compromisos, Haden se sumergía en su música, escribía letras y se expresaba de formas que pocos conocían. Era su escape, su refugio en un mundo que comenzaba a asfixiarlo. Y aunque el público seguía viendo al chico sonriente en las alfombras rojas, por dentro él ya comenzaba a sentir que algo andaba mal, que había algo en la fama que no contaban, una soledad silenciosa que nadie veía. Jackie Chan, en una entrevista, llegó a decir que Haden tenía una fuerza rara, pero también una tristeza oculta en los ojos. Tal vez era el peso de haber crecido demasiado rápido, o tal vez el miedo de decepcionar a un mundo entero que lo veneraba. Porque cuando eres una estrella, no hay espacio para fallar. Haden descubría, poco a poco, que la fama es una moneda con dos caras, una brillante, que encanta al público, y otra oscura, que consume a quien la lleva. Y cuanto más crecía el éxito, más comenzaba a aparecer la segunda cara. El chico que encantó al mundo con su determinación estaba ahora aprendiendo que ser admirado es muy diferente a ser libre. Y en medio de contratos, cámaras y aplausos, Haden comenzó a percibir algo que cambiaría su vida para siempre. El éxito puede abrir todas las puertas, pero también puede encerrarte por dentro. Y fue exactamente ahí, en ese punto de ruptura invisible, que el niño prodigio dio lugar al joven que comenzaba a dudar de todo, incluso de sí mismo. Después del rotundo éxito de Karate Kid, Haden Smith estaba en la cima del mundo. Todo lo que tocaba se convertía en noticia. El chico era el nuevo símbolo de la juventud talentosa de Hollywood y todos querían un pedazo de él. Pero lo que nadie imaginaba es que, detrás del brillo, un terremoto estaba a punto de ocurrir. Y vendría justamente del lugar en el que Haden más confiaba, su propia familia. En 2013, llegaba a los cines Después de la Tierra, After Earth, un proyecto ambicioso de ciencia ficción producido y protagonizado por Will Smith, con Haden como coprotagonista. Era la primera vez que padre e hijo volvían a actuar juntos desde En busca de la felicidad y la expectativa era enorme. Los medios anunciaban la película como un hito, el inicio de una nueva era para los Smith. Todo parecía perfecto. Presupuesto millonario, efectos visuales impresionantes y una trama que prometía acción y emoción. Pero bastó el estreno para que el sueño se transformara en pesadilla. La crítica fue despiadada. Periódicos, revistas y portales de cine clasificaron la película como una catástrofe emocional, un fracaso monumental. Las reseñas apuntaban a un guión sin alma, actuaciones débiles y, principalmente, el desempeño de Haden. Él, que hasta entonces era visto como una promesa, pasó a ser retratado como un chico mimado que solo había conseguido el papel por ser hijo de Will Smith. En pocas semanas, la imagen perfecta construida a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Era como si todo el cariño del público se hubiera convertido en resentimiento. Los mismos que lo aplaudieron ahora lo llamaban fracasado, nepotista, sin talento. Internet, implacable, transformó la película en motivo de burla. Memes, vídeos y comentarios maliciosos se esparcieron, y el nombre Haden Smith se volvió sinónimo de decepción. El chico de apenas 15 años veía su reputación caer ante millones de personas, sin tener cómo defenderse. La presión psicológica fue brutal. Haden comenzó a evitar apariciones públicas, canceló entrevistas y prácticamente desapareció por meses. Lo que debería haber sido un hito en su carrera se transformó en una herida profunda. El fracaso no afectó solo la película, afectó el propio ego de Haden, su relación con su padre, principalmente su autoconfianza.
La asociación, que antes era símbolo de unión familiar, ahora era vista como nepotismo descarado. Will Smith, acostumbrado a lidiar con los altibajos de Hollywood, intentó proteger a su hijo, pero Haden ya no quería ser protegido. Sentía que el mundo lo veía solo como una extensión de su padre, y esa sensación lo carcomía por dentro. El niño que soñaba con ser reconocido por su talento ahora era prisionero de la comparación constante. Comenzó a cuestionarse si realmente tenía talento o si todo lo que había logrado era solo resultado del apellido. Este golpe emocional fue el detonante de una de las fases más sombrías de su vida. Poco a poco, Haden comenzó a alejarse de todo lo que le recordaba al cine. Rechazó invitaciones, se negó a nuevos papeles y se distanció de los medios. Parecía estar en busca de algo que nadie veía. Quizás respuestas, quizás paz. Al mismo tiempo, la industria también comenzó a darle la espalda. Nadie quería arriesgarse a invertir en el niño que arruinó una superproducción. Hollywood tiene memoria corta para los éxitos y larga para los fracasos, y Haden lo sintió en carne propia. Su ausencia de las pantallas se extendió por años. Las cámaras que antes lo amaban ahora lo ignoraban. Las revistas que lo ensalzaban ahora lo olvidaban. Y en ese silencio, el joven actor comenzó a sumergirse en una transformación profunda. Lejos de los reflectores, Haden comenzó a cuestionar todo: la fama, el sistema, los valores que lo rodeaban. Se dio cuenta de que, durante toda su vida, había vivido bajo expectativas ajenas, intentando corresponder a lo que otros querían ver. Y cuando finalmente intentó hacer algo propio, fue crucificado. Esta frustración dio origen a una nueva forma de pensar, un deseo de desconectarse del molde de celebridad que lo aprisionaba. Fue en este periodo de aislamiento que comenzaron a surgir las primeras señales del cambio. Ropa diferente, opiniones provocativas, una presencia extraña en las redes sociales. Muchos pensaron que se había vuelto loco, pero en realidad, Haden solo se estaba liberando, aunque de forma confusa y dolorosa. El fracaso de Después de la Tierra había roto algo dentro de él, pero también había abierto una puerta. Era el inicio de su rebeldía, de la negativa a seguir las reglas de la fama. Haden comenzó a expresarse de maneras que el público no entendía, mezclando filosofía, arte y provocación. Ya no quería ser el ídolo perfecto. Quería ser auténtico, incluso si eso significaba ser incomprendido. Y mientras el mundo lo llamaba perdido, él creía estar encontrándose. Pero esta nueva fase, marcada por la autoexploración y la ruptura, vendría acompañada de un nuevo tipo de juicio. Las personas que antes lo aplaudían ahora observaban con extrañeza, sin saber si estaba en crisis o solo evolucionando. Y fue exactamente en ese punto, entre el colapso y el renacimiento, que Haden Smith comenzó a construir el personaje más intrigante de su propia historia, el de un joven que se atrevió a caer, para intentar entender quién era realmente. El silencio tras el fracaso de Después de la Tierra parecía haberse tragado a Haden Smith por completo. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo, qué pasaba por su cabeza. Pero cuando volvió a aparecer, el chico que el público conocía simplemente había desaparecido. En su lugar, surgió alguien completamente diferente, irreverente, impredecible y, para muchos, hasta perturbador. Era como si Haden se hubiera despojado de la imagen del hijo de Will Smith y hubiera decidido reconstruir su propia identidad desde cero, ignorando cualquier lógica o expectativa. Ya no quería complacer a nadie. Quería provocar, desafiar y, sobre todo, ser libre. Y fue así como comenzaron los cambios que dejarían al mundo entero en shock. La primera señal vino con el look. Haden apareció en eventos vistiendo ropa que parecía sacada de un sueño psicodélico. Faldas, vestidos, pantalones asimétricos, blazers con cortes extraños, botas extravagantes y combinaciones de colores que parecían gritar una rebeldía silenciosa. Era moda, pero también era un manifiesto. Ya no quería ser encasillado en etiquetas, y eso incluía las de género. En una época en la que la sociedad todavía luchaba por aceptar lo diferente, Haden se convirtió en una figura provocadora, un espejo de las contradicciones de su propia generación. En entrevistas, decía que la ropa no tenía género, que el estilo era solo una forma de expresión y que lo importante era lo que sentías, no lo que el mundo veía. Para algunos, era valentía. Para otros, locura. Pero el hecho es que todos hablaban de él de nuevo. Y quizás era exactamente eso lo que quería. Cuanto más lo criticaban, más se alejaba del comportamiento esperado. Comenzó a publicar frases misteriosas en Twitter, mensajes que parecían escritos por alguien en otro plano de conciencia. Si los bebés pudieran hablar, serían las personas más inteligentes del planeta, escribió una vez. En otra, soltó: ¿cómo pueden ser reales los espejos si nuestros ojos no lo son?
Las frases se convirtieron en memes, bromas, y muchos pasaron a dudar de su cordura. Internet se reía, pero a Haden parecía no importarle. Se veía como un artista incomprendido, alguien que pensaba diferente y que no necesitaba explicarse. Era como si hubiera creado un universo propio, donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Y fue dentro de ese universo que nació el Haden experimental, músico, estilista, filósofo de sí mismo. Lanzó música llena de metáforas y mensajes ocultos, mezclando poesía con ritmos futuristas. Las letras hablaban sobre conciencia, identidad, soledad y espiritualidad. Parecían confesiones de alguien que intentaba entender quién era después de haberlo perdido todo. Pero los medios preferían los escándalos. En lugar de discutir sus ideas, los tabloides publicaban titulares como «Haden Smith se ha vuelto loco» o «El hijo de Will Smith perdió el control». Con cada aparición, se volvía más impredecible. Un día, aparecía con vestido en la gala del Met. Al otro, se pintaba el pelo de colores diferentes, usaba gris dorados y hacía poses extrañas en las fotos. Y cuanto más intentaba la gente encasillarlo en un patrón, más se escapaba. Haden comenzó a frecuentar eventos de moda, lanzar colecciones y colaborar con marcas, pero su relación con los medios ya había cambiado. Ya no respondía a preguntas sobre su carrera, sino sobre el sentido de la vida, el universo, el despertar espiritual. Las entrevistas parecían conversaciones con alguien que vivía entre lo real y lo simbólico. Decía creer en la energía, la vibración y las dimensiones paralelas. Hablaba sobre conectarse con el cosmos y sobre ver el mundo de una forma expandida. Y, aunque muchos lo ridiculizaran, había algo magnético en su locura. Decía lo que nadie se atrevía a decir. El público oscilaba entre la curiosidad y la incomodidad, intentando entender si Haden estaba iluminado o completamente fuera de sí. Y fue en ese punto que los rumores comenzaron a explotar. Algunos fans creían que estaba pasando por una crisis mental, quizás causada por la presión de la fama y los traumas del pasado. Otros creían que era una estrategia de marketing, una forma calculada de shock y mantenerse relevante. Pero también estaban los que veían todo como un grito de libertad, un artista intentando liberarse de las ataduras de una industria que destruye almas. El hecho es que Haden se había vuelto demasiado impredecible para ser controlado. Hablaba en códigos, lanzaba ideas inconexas y, al mismo tiempo, mostraba una conciencia aguda sobre el mundo que lo rodeaba. Parecía perdido, pero también parecía despierto. Era una paradoja andante. Su presencia en las redes sociales era una mezcla de sabiduría y delirio. Hablaba de amor universal, de autoaceptación, de conexión espiritual, pero también soltaba frases que sonaban como fragmentos de un pensamiento en colapso. La frontera entre genialidad e insanidad se volvía cada vez más fina. Y, por primera vez, el público no sabía si Haden necesitaba ayuda o aplausos. De cierto modo, se había transformado en el reflejo de una generación entera, una generación que se siente confusa, presionada, sin rumbo y que usa Internet para gritar lo que el mundo real no escucha. El niño prodigio había desaparecido. El ídolo juvenil había muerto. Y en su lugar surgía un nuevo Haden, más complejo, más rebelde, más humano. Solo que, junto con esta metamorfosis, venían las primeras señales de algo más profundo. Una mente que comenzaba a coquetear con el caos. Y lo que vendría después mostraría que este no era solo un nuevo estilo de vida, sino el anuncio de una transformación aún más intensa. Una inmersión en un territorio donde arte y desequilibrio se volverían imposibles de separar. Con el paso de los años, la imagen de Haden Smith dejó de ser solo la de un joven excéntrico y se transformó en algo mucho más intrigante, y para algunos incluso perturbador. El comportamiento impredecible, las frases enigmáticas y la mirada cada vez más distante comenzaron a despertar la curiosidad del público, pero también la fértil imaginación de Internet. Y fue así como nacieron las teorías más sombrías sobre él, teorías que, dependiendo de quién las cuenta, pueden sonar absurdas o aterradoramente posibles. Todo comenzó cuando los fans empezaron a notar demasiadas coincidencias entre el comportamiento de Haden y ciertos patrones que, según algunos, serían comunes entre artistas supuestamente controlados por fuerzas ocultas dentro de la industria del entretenimiento. El término control mental comenzó a esparcirse en foros y vídeos conspirativos. Alegaban que Haden sería víctima de un programa secreto usado para manipular celebridades y moldear sus personalidades conforme a intereses corporativos. Los defensores de esta teoría apuntaban a detalles específicos, los logs bizarros, las declaraciones sin sentido y los cambios repentinos de humor. Para ellos, nada de eso era aleatorio.
Decían que eran señales de un proceso de reprogramación mental, algo que Hollywood ya habría aplicado a diversos artistas que perdieron el control en algún momento de sus carreras. Según estas discusiones, los síntomas serían siempre los mismos: aislamiento, comportamiento errático y discursos confusos sobre libertad y autenticidad. Exactamente como Haden venía demostrando. Otros fueron más lejos y afirmaron que Haden estaría siendo manipulado no solo por la industria, sino por su propio padre. Esta teoría, aunque más personal, es una de las más comentadas. Para muchos, Will Smith habría asumido el papel de un mentor controlador, decidiendo con quién se relacionaba su hijo, que debía vestir e incluso el tipo de música que debía lanzar. Las apariciones públicas de los dos eran analizadas fotograma a fotograma por fans que buscaban señales de sumisión. Algunos señalaban miradas frías, toques rígidos e incluso gestos que, según ellos, mostraban que Haden no tenía voz propia. Otros decían que Will, después del fracaso de Después de la Tierra, habría hecho todo lo posible para reconstruir la imagen de su hijo, incluso si para ello necesitaba transformar a Haden en un personaje completamente nuevo, una marioneta moldeada para Sock, provocar y generar polémica. Pero las teorías no se detienen ahí. Hay quienes juran que Haden forma parte de un círculo aún más misterioso, un grupo de artistas marcados por la industria del entretenimiento. En estas narrativas, él sería solo uno más dentro de un sistema mayor, una especie de élite cultural que usa símbolos, música y rituales para mantener un cierto tipo de poder. Todo habría comenzado cuando apareció en un evento con una máscara negra cubriéndole el rostro. Para la mayoría, era solo un look atrevido. Pero, en comunidades conspirativas, aquello fue interpretado como un ritual público de sumisión. Según estas personas, vestirse de forma humillante o bizarra ante las cámaras sería una especie de prueba de lealtad al sistema que controla las estrellas de Hollywood. Y lo más curioso es que, poco tiempo después, Haden comenzó a usar con frecuencia ropa con símbolos extraños, ojos triangulares, patrones geométricos y referencias que, para algunos, remitían a grupos secretos. A partir de ahí, cada gesto suyo pasó a ser analizado. Cuando lanzó ciertas canciones, los fans señalaron fragmentos con mensajes subliminales, letras invertidas y repeticiones de palabras asociadas a la manipulación mental. Una pista específica, tocada en 432 Hz, frecuencia ligada a la meditación y a estados alterados de conciencia, fue usada como evidencia. Según los teóricos, esa frecuencia tendría el poder de influenciar el humor y las emociones humanas. Y si se usara de forma intencional, podría incluso condicionar comportamientos. Ellos decían, Haden no está solo cantando, está programando a quien lo escucha. Parece exagerado, pero Internet no perdona lagunas. En un vídeo antiguo, Haden hablaba sobre experimentar con la humanidad a través del arte. La frase, completamente inofensiva para algunos, se convirtió en combustible para los conspiracionistas, que afirmaban que estaba admitiendo ser parte de un experimento mayor. Había incluso quien creía que Haden formaba parte de una nueva generación de artistas despiertos, usados como mensajeros inconscientes de una agenda global, una especie de ingeniería cultural disfrazada de entretenimiento. Y cuanto más intentaba alejarse de estas teorías, más crecían. Cada aparición bizarra, cada tuit, cada foto se convertía en un nuevo capítulo de un rompecabezas sin fin. Algunos lo veían como víctima, otros como cómplice. Para los más radicales, Haden sería una pieza central en una red de manipulación simbólica que involucra música, moda e ideología. Un producto creado para confundir, provocar y moldear comportamientos. Pero, claro, hay quienes ven todo esto de otra forma. Para muchos fans, Haden no es víctima ni conspirador. Es solo un artista intentando sobrevivir a su propia cabeza en un mundo que consume mentes creativas y las llama locas cuando se atreven a ser diferentes. Tal vez lo que llaman señales de control sean, en realidad, manifestaciones de alguien intentando escapar de él. Tal vez lo que parece un ritual sea solo arte. Y tal vez lo que el mundo ve como manipulación sea solo el intento desesperado de un joven de ser auténtico en medio de una industria que adora crear y destruir ídolos. Al final de cuentas, nadie sabe dónde termina la teoría y comienza la verdad. Y es justamente eso lo que mantiene el nombre de Haden Smith vivo en boca de todos. No por sus películas o música, sino por el misterio en que él mismo se convirtió. Porque, en el mundo de la fama, el silencio vale tanto como la confesión. Y Haden, con su aura indescifrable, aprendió a dominar ese juego mejor que nadie. Después de años sumergido en polémicas, teorías y juicios, Haden Smith parecía listo para dar un nuevo paso.
un paso que marcaría el inicio de su renacimiento. Lejos del cine, encontró refugio en aquello que siempre latió dentro de sí, el arte. Pero, esta vez, no sería como actor o estrella infantil, sino como creador, pensador y visionario. La música se convirtió en su nuevo lenguaje. Haydn comenzó a escribir, producir y cantar con una intensidad que reflejaba todo lo que vivió: el dolor, la confusión, la búsqueda de la libertad. Su primer álbum, SYR, lanzado en 2017, fue una explosión de identidad. El nombre, una inversión simbólica de su propio segundo nombre, ya dejaba claro que estaba intentando reinventarse, darse la vuelta, mostrar su otro lado. Las letras hablaban sobre amor, espiritualidad, soledad y renacimiento interior. La crítica se dividió, pero el público joven lo abrazó. Por primera vez, Haydn no parecía estar intentando demostrar nada a nadie, simplemente estaba siendo. Su música era introspectiva, poética y al mismo tiempo extrañamente liberadora. Mezclaba rap, indie, pop y sonidos etéreos, creando algo que no encajaba en ningún género, exactamente como él. Pero la reinvención no se detuvo ahí. Paralelamente, Haydn comenzó a usar la moda como extensión de su mente creativa. Fundó su propia marca de ropa, MS Rep, con el objetivo de representar a quienes se sentían fuera del sistema. El nombre viene de Misfits, los inadaptados. Las prendas reflejaban su estilo excéntrico, mezclando elementos futuristas, mensajes filosóficos y una dosis de provocación. Cada colección era una declaración silenciosa. No pertenecía a nadie, ni a Hollywood, ni a la industria musical. Era un manifiesto de independencia. Pero, al mismo tiempo que Haydn se liberaba de las ataduras del pasado, surgía una nueva duda. ¿Estaba realmente libre? Porque, irónicamente, su nueva persona parecía aún más cuidadosamente construida que antes. El cabello de color, la ropa audaz, las declaraciones místicas, todo parecía formar parte de un personaje enigmático. Y para quien observaba desde fuera, la frontera entre autenticidad y performance se volvía casi invisible. Aún así, Haydn parecía estar en paz consigo mismo. En entrevistas, hablaba sobre propósito, energía, amor y empatía. Comenzó a involucrarse con causas sociales, fundando Just Water, una empresa de agua sostenible que llevaba sistemas de filtración a comunidades necesitadas. Aquel niño que creció rodeado de cámaras ahora usaba su fama para hacer el bien. Y quizás, por primera vez, parecía actuar por voluntad propia. La iniciativa ganó reconocimiento mundial, y Haydn pasó a ser visto como un ejemplo de activismo juvenil. Pero incluso con tantos logros positivos, los rumores no desaparecieron. Algunos decían que su nueva fase era solo una fachada, que aún había algo sombrío detrás, controlando su imagen y decisiones. Otros creían que había finalmente despertado, que el nuevo Haydn era la prueba de que era posible sobrevivir al sistema y transformarlo en arte. Y quizás el verdadero enigma esté ahí. Haydn ya no intentó explicarse, solo dejó que el misterio existiera. Mientras unos lo llaman genio y otros excéntrico, él sigue su propio camino, desafiando etiquetas y construyendo una carrera que es tan caótica como auténtica. Sus nuevos proyectos musicales, como ERRS y ZV3, muestran madurez y una estética cada vez más única. Habla sobre amor universal, juventud perdida y autoconocimiento. Parece alguien que ya enfrentó a sus propios demonios y aprendió a bailar con ellos. Pero aún hay algo en el que despierta curiosidad. Una mirada distante, un silencio calculado, como si guardara secretos que el mundo todavía no está listo para escuchar. Y es esa ambigüedad lo que lo hace fascinante. Haydn Smith ya no es el chico de Hollywood, ni el adolescente rebelde que soqueaba al público. Hoy, es un espejo de las contradicciones humanas, libre y atrapado al mismo tiempo, iluminado y oscuro, consciente y enigmático. Tal vez sea eso lo que lo mantiene relevante, el hecho de que nadie, ni siquiera él, parece entender completamente quién es Haydn Smith. Y quizás no sea necesario entender, porque a veces, el misterio es lo que mantiene a una estrella viva por más tiempo. La historia de Haydn Smith es un retrato crudo de lo que sucede cuando el brillo de la fama se mezcla con la búsqueda de la identidad. Comenzó como un símbolo de pureza, fue destruido por la propia industria que lo creó y renació de las cenizas como un artista que se rehúsa a ser definido. En el fondo, quizás lo que Haydn siempre quiso fue lo mismo que todos nosotros: ser libre. Libre de las expectativas, de los juicios, de las etiquetas y de las comparaciones. Él transformó el caos en arte, el dolor en propósito y el silencio en un arma poderosa.
El chico que el mundo intentó controlar se convirtió en el hombre que aprendió a controlar su propio destino, incluso si eso significa vivir en un eterno conflicto entre lo real y lo simbólico. Y es esa paradoja lo que hace de Haden una figura tan fascinante. Él es la prueba de que la libertad tiene un precio, y de que, a veces, ser incomprendido es el único camino para ser auténtico. Pero ahora quiero saber qué piensas. ¿Crees que Haden es finalmente libre? ¿O sigue siendo una marioneta de un sistema invisible que aún dicta las reglas de su mundo? Deja tu opinión aquí en los comentarios, los leeré todos. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque eso es lo que hace que YouTube entienda que este contenido merece ser mostrado a más personas que aman historias reales y profundas como esta. Tu suscripción es lo que mantiene vivo este canal, y tu like es el combustible que hace que nuevas historias como esta lleguen hasta ti. Ahora, si quieres seguir sumergiéndote en misterios y transformaciones de estrellas que el mundo juzgó y olvidó, haz clic en el vídeo que está apareciendo ahí en la pantalla, porque es aún más interesante, más revelador y, te lo garantizo, más apasionante que este. Nos vemos allí.